Soy una persona libro de aquí de Sevilla. He cogido un texto del Quijote, del mismo capítulo de los molinos de viento, solo que al día siguiente, en que Don Quijote y Sancho iban cabalgando y Don Quijote le iba instruyendo sobre las leyes de caballería a Sancho. Y el texto dice: estando en estas razones, asomaron por el camino dos frailes de la orden de San Benito, caballeros sobre dos dromedarios que no eran más pequeñas, dos mulas en que venían. Traían sus anteojos de camino y sus quitasoles. Detrás de ellos venía un coche con 4 o 5 de a caballo que le acompañaban y dos mozos de mula a pie. Venía en el coche, como después se supo, una señora vizcaína que iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba a las Indias con un muy honroso cargo. No venían los frailes con ella, aunque iban el mismo camino. Mas apenas lo divisó Don Quijote cuando dijo a su escudero: o yo me engaño, o esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros que allí parecen deben de ser, y son sin duda, algunos encantadores que llevan hurtada a alguna princesa en aquel coche, y es menester deshacer ese tuerto a todo mi poderío. Dijo Sancho: peor será esto que los molinos de viento. Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito y el coche debe de ser de alguna gente pasajera. Mire que digo que mire bien lo que hace, no sea el diablo que le engañe. Yo te he dicho, Sancho, que sabes poco de achaques de aventura. Lo que yo digo es verdad, y ahora lo verás. Y en diciendo esto, se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían. Y en llegando tan cerca que a él le pareció que le podrían oír lo que dijese, en alta voz dijo: gente endiablada y descomunal, dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas, si no aparejaos recibir presta muerte por justo castigo de vuestras malas obras. Detuvieron los frailes la rienda y quedaron admirados así de la figura de Don Quijote como de sus razones, a las cuales respondieron: señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino dos religiosos de San Benito que vamos nuestro camino y no sabemos si en este coche viene o no ninguna forzada princesa. Largó Don Quijote: para conmigo no hay palabra blanda, que ya yo os conozco, fe mentira canalla. Y sin esperar más respuesta, picó a Rocinante y la lanza baja arremetió contra el primer fraile con tanta furia y denuedo que si el fraile no se dejara caer de la mula, él le hiciera venir al suelo mal de su grado, y aún mal herido si no cayera muerto. El segundo religioso, que vio del modo que trataban a su compañero, puso pierna al castillo de su buena mula y comenzó a correr por aquella campaña más ligero que el mismo viento. Sancho Panza, que vio en el suelo al fraile, afreándose ligeramente de su asno, arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron en esto dos mozos de los frailes
y preguntáronle que por qué le desnudaba. Respondióle Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente, como despojo de la batalla que su señor Don Quijote había ganado. Los mozos, que no sabían de burla, ni entendían aquello de despojo ni batalla, arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo y le dejaron tendido sin aliento ni sentido. Y sin detenerse un punto, tornó a subir el fraile, todo temeroso y acobardado y sin color en el rostro. Y cuando se vio a caballo, picó tras su compañero, que un buen espacio de allí le estaba aguardando y esperando en que paraba aquel sobresalto. Y sin querer aguardar el fin de todo aquel comenzado suceso, siguieron su camino, haciéndose más cruces que si llevaran el diablo a la espalda.